En primer lugar tendrán que venir a la selva y tendrán que matar avispas o slimes selváticos. De esa forma podrán conseguir aguijones, los cuales necesitarán para el crafteo. También tendrán que buscar en la selva esporas de la selva y tendrán que romperlas para conseguirlas, que serían estas. Luego tendrán que buscar devorahombres o atrapadoras y tendrán que matarlas. Y nos podrán soltar enredaderas. Y luego, una vez tengamos 12 aguijones, 15 esporas de la selva y 3 enredaderas, podremos crear la espada de hierba. Luego tendrán que derrotar ojos demoníacos y ellos nos podrán soltar lentes. Luego de haber conseguido 6 lentes, podrán venir a un altar demoníaco y podrán crear el ojo de aspecto sospechoso. Entonces, aquí arriba ya en una plataforma de batalla tendrán que derrotarlo. Entonces el ojo de Cthulhu nos soltará mineral carmesí o mineral endemoniado, dependiendo de qué corrupción nos haya tocado. Y tendrán que crear los lingotes. Y tendrán que crear la espada carnicera o el azote de la luz. Ambas espadas nos piden 10 lingotes carmesí, por lo tanto necesitaremos 30 minerales carmesí o minerales endemoniados para poder crear una de las dos espadas. Luego tendrán que avanzar un poquito más de tiempo y podrán encontrar aquí a un señor mayor con el cual le hablan y podrán invocar a Skeletron. Vale, estos tipos salen después en el hard mode, así que ignórenlos. Una vez hayan derrotado a Skeletron, podrán bajar a la mazmorra. Luego aquí dentro podrán salir cofres bloqueados, los cuales tendrán que abrir con llaves, las cuales nos sueltan los mismos esqueletos de la mazmorra. Entonces abrirán los cofres y tendrán que esperar hasta que les salga la muramasa en algún cofre. Luego tendrán que bajar a las cavernas y tendrán que juntar agua con lava para poder conseguir obsidiana, la cual podrán picar con un pico de oro o superior. Luego tendrán que haber derrotado a el Devoramundos o a el cerebro de Cthulhu para poder tener un pico de pesadilla o mortífero o superior. Podrán picar la piedra infernal, que sería esto lo que hay aquí. Luego tendrán que ir a una casa del inframundo y tendrán que recoger la forja infernal, que sería esta que está aquí al lado. Luego se la llevan a su casa y la ponen en el suelo y aquí tendrán que crear con 3 de piedra infernal y 1 de obsidiana podrán crear un lingote de piedra infernal. Entonces luego con esos lingotes podrán crear la espada volcán, la cual se crea con 20 lingotes de piedra infernal, o sea, con 60 de piedra infernal y 20 de obsidiana. Luego tendrán que venir a un altar demoníaco, que puede ser el que tiene ojos o el que tiene espinas, dependiendo de tu corrupción, y aquí tendrás que crear el filo de la noche, el cual vendría siendo la mejor espada del pre-hard mode. Luego tendrán que invocar a el muro carnoso con un muñeco vudú del guía, el cual puede salir debajo de un demonio que se llamará demonio vudú. Ese es un demonio normal, bueno, pues el demonio vudú tiene un muñeco vudú debajo. Tendrán que derrotar a el muro carnoso y abajo a la izquierda dirá: los espíritus ancestrales de la luz y la oscuridad han sido liberados, algo así. Y pues entonces eso es lo que significará que han pasado al hard mode. Luego tendrán que prepararse un poco para derrotar a sus primeros jefes y tendrán que invocar a el gusano mecánico, o sea el destructor, el cual su invocador se crea con 6 trozos podridos o 6 vértebras, 5 lingotes de hierro o de plomo y 6 almas de noche. Tendrán que derrotar también a los gemelos, que se invocan con el ojo mecánico, el cual se crea con 3 lentes, 5 lingotes de hierro o de plomo y 6 almas de luz. Y también tendrán que derrotar a Skeletron Prime, el cual su invocador se crea con 30 huesos que se obtienen en la mazmorra, 5 lingotes de hierro, 3 almas de luz y 3 almas de noche. Entonces tendrán que derrotar a los jefes mecánicos, los cuales les soltarán sus almas y lingotes sagrados. Entonces, una vez hayan derrotado a los 3 jefes mecánicos, les habrán dejado almas de visión, almas de poder y almas de terror. Entonces, con estas almas, ahora podrás crear la espada de la noche verdadera. Juntándolas con el filo de la noche, claramente. También tendrán que crear la Excalibur con 12 lingotes sagrados, los cuales claramente nos dropean los jefes mecánicos. Y tendrán que crear el pico hacha o el taladro hacha, los cuales se crean con un alma de cada jefe mecánico y 18 lingotes sagrados. Luego tendrán que ir a la selva subterránea y tendrán que buscar este nuevo mineral llamado clorofita, que lo podrán picar con el pico hacha o el taladro hacha o superior. Luego tendrán que venir a casa y tendrán que crear lingotes de clorofita, los cuales se crean con 5 minerales de clorofita. O sea, necesitarán 120 minerales de clorofita, ya que necesitaremos 24 lingotes de clorofita. Y entonces ahora con la Excalibur y 24 lingotes de clorofita podrán crear la Excalibur verdadera. Luego tendrán que venir a la selva subterránea y tendremos que derrotar a Plantera. Una vez la hayamos derrotado, ella nos soltará la llave del templo del golem. Y también al haber derrotado a Plantera, se activará una upgrade para el evento del eclipse solar, en el cual podrá salir un nuevo monstruo. Luego tendrán que venir al templo del golem y con la llave que nos dio Plantera podrán abrir la puerta y podrán ingresar. Aquí dentro aparecerán algunos monstruos lizards, los cuales nos podrán soltar fragmentos de tablilla solar. Entonces, ahora, con los fragmentos de tablilla solar, en un yunque de mithril o oricalco podrán crear la tablilla solar, con la cual podrán invocar el eclipse solar en cuanto se haga de día.
Entonces invocan a el eclipse solar y tendrán que esperar hasta que les salga un monstruo específico, el cual sería exactamente ese de ahí, el Polillón o Mozrón en inglés, y bueno, tendrán que derrotarlo. Entonces el Polillón tendrá una probabilidad del 25% de soltar una espada del héroe rota, y ahora con la espada del héroe rota, la Excalibur verdadera y la espada de la noche verdadera podrán crear la Terrorblade. Aquí a la derecha te estaré dejando un video recomendado para que yo lo vayas a ver en cuanto termine el video, y aquí a la izquierda un botón para que te suscribas, y también me encantaría que me fueses a seguir a Twitch donde hago directos, así que me despido, adiós.